Entonces, en esta computadora. Entonces, muchachos, em, estamos a 13 de mayo del 2021. Entonces, em, antes de abordar el tema de vectores, quisiera que ustedes me respondieran este cuestionario, ¿sí? Pero la manera en la que lo vamos a hacer va a ser a conciencia, ¿ok? Traten de hacerlo lo más sincero posible. Tranquilos que este cuestionario que van a responder acá no va a tener una calificación. Incluso ni siquiera les pido los datos personales para que se den cuenta que no va a generar ningún tipo de calificación. Pero sí me va a aportar a lo que estoy investigando, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, pues también puedo identificar en ustedes las fortalezas que tengan o falencias que tengan en algunos conceptos vectoriales. ¿Listo? Entonces, aquí aquí no es la palabra carencia, sino falencia. Listo. Entonces ahí está, miren, si quieren léanlo, aquí les digo, el siguiente formulario es creado con el objetivo de analizar sus conocimientos previos sobre algunos conceptos vectoriales. Lea atentamente cada una de las preguntas y conteste a conciencia, ¿sí? No voy aquí a evaluar qué tan bueno es usted buscando por internet, no. Bien, quiero que me conteste a conciencia, quiero saber, usted ya vio vectores en un curso de física, ¿no? Creo que muchos vieron vectores en un curso de física o vieron algo, tuvieron una aproximación al concepto de vector con aplicaciones. También vieron vectores, algunos tuvieron la oportunidad de ver vectores en el colegio. Entonces yo lo que quiero ver es qué tanto saben de pronto de los vectores. ¿Listo? No se piden sus datos personales debido a que este formulario no está creado para generar una calificación, pero sus respuestas sí van a ayudar a determinar sus fortalezas y falencias en ciertos conceptos vectoriales. Por tal razón, es necesario que responda con total sinceridad. Si considera que no puede responder una pregunta, puede marcar la opción paso. Bueno, le iba a poner a la opción paso para no hacer pinochazo, pero simplemente le puse paso. Pero ya ustedes saben ese paso a qué me refiero. Si usted realmente dice, no, yo no sé esto, pase, listo, tranquilo. Bien, es para que no se vea forzado a responder una pregunta, ¿sí? Sin saber, a pinochazo. ¿Listo, muchachos? Entonces háganlo a conciencia. Ya se los voy a enviar al correo, ¿listo? ¿Cuánto damos para esto? ¿Les parece bien si damos 20 minuticos? ¿Será que es mucho o poco? ¿O 15 minutos? Yo creo que en 15 minutos lo pueden hacer. 20. ¿20? Listo, les voy a dar 20, entonces a las y 35 empezamos, ¿sí? Porque necesito avanzar en tema. Entonces a las y 35 regresamos nuevamente y les voy a mostrar el notebook que estoy haciendo de vectores y empezamos. Es que tal vez esto que esté haciendo pueda dar para un artículo o hacer una ponencia en algún congreso. Entonces necesito que lo hagan a conciencia, ¿vale, muchachos? ¿Dónde tengo sus datos acá? Álgebra lineal, grupo 3. Acá está. Voy a copiar todos sus correos. Háganlo tranquilos. Yo les voy a dar el tiempo que necesiten. Y aquí se los voy a compartir. Listo, ya debe estar en sus correos. Si a alguno no le llega, me dice. Bueno, de pronto se demora un minuto en llegar, eso depende del internet también. Listo, muchachos, voy a pausar entonces la grabación y los voy a dejar concentrados entonces a las y 35 retomamos. ¿Les parece? ¿A todos les llegó? Listo, profe. Revisen su correo, ¿a todos les llegó? Sí, profe, a mí sí. ¿Sí? A mí ya. ¿Listo? También. ¿Sí? Listo, muchachos. A mí ya. Entonces, a conciencia, les agradezco. Adrián no se va a poner a por allá a copiarse, ¿no? A buscar un libro de física o cálculo. Chao. Nah, Hablamos ahorita. tranquilo. Y vamos a empezar el tema. Entonces, para empezar el tema de vectores, eh, primero pues revisemos algo con, ¿qué entienden ustedes por una magnitud física? ¿Qué entienden ustedes por una magnitud física? Voy a activar mi cámara. ¿O tienen ejemplos que me den de magnitudes físicas?
La velocidad. La velocidad, bueno, muy bien. ¿Qué otra? Densidad. Densidad, ¿qué otra? La aceleración. Aceleración, Fuerza. fuerza, muy bien. Fuerza. Entonces, ¿qué es? Pueden dar ejemplos, pero entonces, ¿qué es? Algo medible. Una cantidad medible. Sí, bien, por ahí es. Sí. Esperen y conecto, ya la conecté, sí, ya. Entonces acá fuerza, ni me acomodo un poquito. Entonces acá tenemos la fuerza. Y bueno, en fin. Sí, son aquellas propiedades, ¿sí? Una magnitud física son aquellas propiedades que tienen los objetos o fenómenos que son susceptibles a ser medidas, ¿sí? Básicamente así es como se define. Las magnitudes se clasifican en dos tipos. ¿De pronto recuerdan las clasificaciones? Bueno, tiene varias clasificaciones, se pueden clasificar en magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, pero para lo que nos concierne acá, vamos a hacer una clasificación que es como una magnitud que, como magnitudes escalares y como magnitudes vectoriales. Una magnitud escalar, ¿de pronto me podrían dar un ejemplo de una magnitud que ustedes de pronto consideren escalar? Temperatura. ¿Cuáles serían un ejemplo o ejemplos? Y aquí también, ejemplos de magnitudes que sean vectoriales. ¿Qué es una magnitud escalar? ¿Cuándo decimos que una magnitud es escalar y cuándo decimos que una magnitud es vectorial? ¿Sí lo vieron en el curso de física? Creo que sí se los comentaron, ¿o no? La dirección. ¿No? ¿Ninguno? Pues tengo entendido que las escalares son las que se pueden medir por cifras. Por ejemplo, la temperatura, la presión, la longitud, Muy bien, creo la que la temperatura. energía, creo. La temperatura, ¿qué otra? Bueno, digamos esta, la presión. ¿Qué La otra? longitud, El Longitud, ¿qué peso. otra? ¿El masa, peso? tiempo, ¿Será que el peso va acá? No. La No, masa. masa. la masa. ¿El peso dónde iría? Las vectoriales. ¿Por qué? ¿Qué no está diciendo Seguramente Mateo? tendría una dirección. Mateo, una pregunta, Mateo. ¿Cuánto pesas? No sé, profe. ¿Cómo así que no sabes cuánto pesas? Un No sé. aproximado. Un aproximado, un aproximado. ¿Nunca has ido a la qué? A la droguería a pesar No, profe. Pongámosle 50 kilos. Yo no sé. 50 kilos? ¿Será que ese es el peso de Mateo? ¿50 kilos? No. Para que no se asuste, Mateo, le voy a decir, bueno, no te asustes, pero te voy a decir algo. Mateo está pesando 500 newtons. Lo multiplico por 10 aproximadamente. Me toca multiplicarlo por qué. Lo que me dijo Mateo ahí no fue su peso. Lo que me dijo Mateo, ¿qué fue? La masa. Masa. Me dijo fue la masa. Cuando lo multipliqué por la gravedad, pues sí tengo el qué, el peso. ¿Sí? Pero entonces miren esto, ese peso que tiene Mateo es una magnitud vectorial. ¿Por qué es vectorial?
¿Qué diferencian las magnitudes vectoriales de las escalares? Bueno, les voy a pegar este resumen. Las magnitudes vectoriales, muchachos, se diferencian de las escalares porque las escalares se pueden definir con un número, ¿sí? Las escalares, se definen con un número real. Con un número real, ¿sí? Y con una unidad de medida, ¿sí? Básicamente, con una unidad de medida, las magnitudes escalares. Las vectoriales, ¿qué necesitan? Necesitan, además de un número real, y una unidad de medida, también necesitan ¿qué? ¿Una qué? Que se especifique una qué. Dirección. Una dirección y un qué. Y un sentido. Bueno, digamos lo que está en la dirección. ¿Sí? Una dirección que se especifique su dirección y que también se especifique, no, coloquémosle también el sentido. Esperen y corro aquí un poquito esto. Que se especifique su dirección y su sentido. Entonces, el peso de Mateo, si el peso es una unidad vectorial, entonces el peso de Mateo, ¿hacia dónde está? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Cuál será la dirección y el sentido del peso de Mateo? Hacia abajo. Hacia abajo, hacia el centro de la ¿qué? Hacia el centro de la Tierra, ¿no? Bien. Entonces, vamos a dar aquí ejemplos de magnitudes entonces que sean vectoriales. Bueno, realmente el peso de Mateo es una ¿qué? Sería una fuerza, ¿no? Se llama la fuerza de la gravedad. ¿Qué otra magnitud conocen que sean vectoriales? Que para poderlas especificar necesito un número, una unidad de medida y también una dirección y un sentido. Fuerza, ¿qué otra? Velocidad. Miren esta, el desplazamiento. ¿Sí? Digamos, bueno, estas magnitudes escalares, por ejemplo, la temperatura, la presión, la longitud, la masa, se dicen que son escalares porque ustedes simplemente dicen un número real, por ejemplo, dicen 5, pero después tienen que decir que, digamos 50, pero después tienen que decir la unidad de medida. Por ejemplo, Mateo me dijo que la masa de él, entonces me dijo 50, pero después me dijo 50 kilogramos, porque él me dio ¿qué? El número real y me dio su unidad de ¿qué? De medida, que él estaba midiendo en kilogramos. También él me hubiera podido decir, no, yo peso ¿qué? 100 libras. Y yo, bueno, ¿sí? Me hubiera dado la unidad de medida en libras. Entonces, ese es el número real y esa es la unidad de medida. El número real va a decir cuántas veces está la unidad de medida, ¿sí? En esa magnitud. Las magnitudes vectoriales no solamente necesitan de un número real, ¿sí? Sino que, si, por ejemplo, yo le digo 500 newtons a él, sino que también necesito que le especifique una dirección. Entonces, la dirección hacia dónde es 500 newtons hacia el centro de la Tierra, sería la dirección. En el desplazamiento, ¿qué ocurre? Yo digo de qué punto a qué punto me estaría la distancia de un punto a otro, ¿sí? Pero también tengo que decir la dirección en la que en la que me desplacé de un punto a otro, ¿sí? Del punto A al punto B. ¿Listo? El desplazamiento, ¿qué otra tenemos? ¿La qué? La velocidad, ¿sí? No solamente voy a decir qué tan rápido va un objeto, ¿sí? Yo puedo decir, no, ese objeto va a 50 kilómetros por hora, ¿sí? Sino que también debo especificar la qué, la dirección en la que lo hace y el sentido. ¿Bien? Entonces, velocidad, ¿qué otra? La aceleración. Y bueno, y la fuerza, ¿sí? No solamente voy a decir qué tanta fuerza estoy haciendo, digamos 50 newtons, sino hacia dónde también estoy ejerciendo la qué, la fuerza. ¿Vamos bien todos hasta ahí? En ese repasito de magnitudes. Bueno, pues estas magnitudes que ustedes están viendo ahí, muchachos, las magnitudes vectoriales, se van a representar con unos objetos. Adivinen con qué objetos se van a representar.
con los vectores. Con vectores. Por eso se llaman magnitudes vectoriales. Entonces, ahí les pego un resumen de lo que, digamos, acabé de decir. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver entonces la definición de lo que es un vector, la definición geométrica de vector. Entonces, también me voy a llevar esta imagen que tengo acá. Bueno, voy a bajarla un poquito. Voy a correr esto que me está estorbando acá. Y voy a recortar esta partecita. Esta partecita. Copiar y se las voy a dejar acá. Entonces, es la definición geométrica de vector. Entonces, un vector, pues se representa simplemente ¿qué? Cuando hablamos del vector geométrico, pues uno viene y lo representa y uno viene, y lo que realiza es una ¿qué? Es una flecha. Bien, pero ¿qué características tiene este vector? Esa flecha tiene un punto inicial, ¿sí? Que lo podemos ver aquí, mírenlo. Tiene una magnitud, ¿sí? También se le llama magnitud. Esto recibe el nombre de magnitud. Algunos libros lo llaman, ojo, no confundir esto de magnitud con lo que es magnitud física. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, magnitud también le dicen la norma, magnitud, norma o módulo. Yo no sé cómo lo conocen ustedes. ¿Cómo lo conocen más? ¿Lo han escuchado más? En física, ¿cómo se lo mencionaban? ¿Como magnitud, norma o módulo? Magnitud. Magnitud. Magnitud, bueno, sí es la que normalmente se usa. Bueno, y también tiene una dirección y tiene un sentido. Tiene una dirección y tiene acá un sentido. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la magnitud? Pues la magnitud se define como la longitud del vector. ¿Sí? O sea, esto. Esta distancia de aquí a acá se le va a llamar la magnitud. ¿Sí? ¿Cómo se va a representar esa distancia? Se va a representar, si digamos a este vector le doy el nombre de b, bueno, hay otra cosa, los vectores se representan con qué? A veces le ponen la letra, ¿sí? En mayúscula, bueno, minúscula, pero le tienen que poner, se le pone una flechita arriba. ¿Sí? Se representa de esta forma. O algunos libros lo que simplemente es que hacen y colocan, digamos, la B, pero la ponen en qué? La ponen en negrita. No sé si se han revisado libros de física. Que simplemente cuando usted vea la letra, digamos, más retiñida, por decirlo así, más negrita, entonces es porque se están refiriendo a un vector. Entonces, geométricamente, entonces se define como un ¿qué? Como un segmento de recta ¿qué? Dirigido, eso es, un segmento de recta dirigido. Por aquí varios me dijeron, por acá en el cuestionario dijeron varias, se acercaban un poquito. Normalmente se enfocan es en la interpretación geométrica, ¿no? Es una representación de algo con un sentido y dirección, bueno, listo, una línea en el espacio, otros dicen una sección entre un punto y otro en algún eje, sea X, Y, Z, parte de una recta, bueno, otros que tiene sentido y dirección, un vector es la relación que existe entre dos magnitudes, se refiere a, bueno, muy bien, perfecto muchachos, eso me gustan todas esas ideas que tienen ahí, pero geométricamente entonces es un segmento de recta dirigido, lo podemos ver así. Y la magnitud, pues se le pone así como si fuera un valor absoluto. Unos libros la colocan con una sola, o sea, lo ponen así, con una sola a los dos lados, pero otros la ponen dos. Bien. Y esa es su magnitud. ¿Sí? Se representa de esta forma. Y aquí se pone el nombre del vector, la flechita, bueno, como quieran. ¿Listo? ¿Qué es la dirección? Pues lo que uno mira en la literatura que dice sobre la dirección, dice que es la recta soporte o recta directriz que contiene el vector. O sea, la dirección se define como esta recta que lo contiene. Eso es lo que dice la literatura, que es la dirección del vector. ¿Y el sentido, cómo lo definen? El sentido lo definen como la punta de la flecha.
la puntica de esta flecha, esto es lo que me estaría dando el sentido del vector. ¿Hasta ahí vamos todos? Pero ¿qué ocurre, muchachos? Que, por ejemplo, uno se pone a averiguar y, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando van a enseñar esto, no les dicen a los muchachos que un vector tiene magnitud, dirección, no hablan de dirección y sentido, le quitan el sentido. Porque para los estadounidenses, cuando se habla de dirección, se está hablando de ¿qué? Del ángulo. Entonces se podría decir que estas dos características, ¿sí? Determinan el ángulo. Determinan el ángulo. ¿Cuál es el ángulo este? El que va a medir, con el que voy a medir el vector respecto a una ¿qué? Respecto a una recta en particular. Bueno, no solamente respecto a una recta. Se van a dar cuenta que cuando tenemos vectores en el espacio, tengo que hablar no solamente de un ángulo, sino de varios ángulos, ¿sí? Para poder determinar la dirección y el sentido del vector, ¿listo? Pero digamos que el ángulo ya recoge estas dos cosas. O sea, el ángulo ya me estaría determinando, el ángulo ya me estaría indicando la dirección y el sentido del vector. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Listo. Sí, Entonces profe. ya vimos entonces la definición, una interpretación geométrica. Ay, ¿se me bloqueó? No. Ya. Ahora miren lo que vamos a ver en estos 5 minutos. ¿Sería que sí alcanzo? Bueno, vamos a ver cuando decimos que dos vectores son iguales. ¿Cuándo vamos a decir que dos vectores son iguales o equivalentes? Por ejemplo, lo siguiente. En las fracciones ocurre algo, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, que tengo la fracción 2/4, tengo la fracción que 6/12, bueno, en fin. Pero todas estas fracciones todas estas fracciones y todas las que siguen son iguales a ¿cuál? ¿Con cuál me quedo cuando yo simplifico? Me quedo con una que las representa a todas, que va a ser la fracción que 1/2, ¿sí? Decimos que todas estas fracciones son ¿qué? Son fracciones equivalentes o iguales, ¿sí? Entonces lo mismo va a ocurrir, algo parecido ocurre con los vectores. Yo puedo hablar de vectores iguales o equivalentes, ¿sí? Y establecer entre ellos lo que se va a llamar una relación de equipolencia, ¿sí? O sea, para determinar que cuando dos vectores son iguales, decimos que son equipolentes, ¿sí? Dicho de otra forma, vamos a decir que dos vectores son equipolentes cuando tengan la misma magnitud, la misma dirección y el mismo ¿qué? Sentido. Bien, pero aquí hay que aclarar una cosa. Vamos a decir que dos vectores tienen la misma dirección, muchachos. Dos vectores van a tener la misma dirección. Supongamos que aquí tengo un vector A y acá tengo un vector B. Este es el vector A y este es el vector B. Entonces vamos a decir que dos vectores son equipolentes cuando las rectas directrices de ellos sean ¿qué? Paralelas. ¿Listo? Cuando sus rectas directrices sean paralelas. Voy a dejarlo por acá. Entonces estos dos vectores vamos a decir que tienen la misma ¿qué? La misma dirección. ¿Sí? Porque sus rectas directrices son paralelas. Entonces, si los vectores tienen la misma magnitud, la misma dirección y sentido, la misma magnitud o norma módulo, entonces vamos a decir que son equipolentes. ¿Vamos bien? En física, ¿cómo se ve la equipolencia, por ejemplo? En física la equipolencia se interpreta de esta forma. Dos o más vectores son equipolentes, ¿sí? Si las magnitudes físicas que representan tienen el mismo valor y producen los mismos ¿qué? Efectos. ¿Qué entienden ustedes por esto? Las magnitudes físicas que los representan tienen el mismo valor y producen los mismos efectos.
Por ejemplo, cuando a uno le ponen el bloquecito, ¿no? Un bloque acá. Entonces dicen que aquí lo jalaron. ¿Con qué? Con una, bueno, jalaron esto con una fuerza de 5 newtons, ¿sí? Entonces representan el mismo valor, miren, y van a producir los mismos los mismos efectos, ¿sí? Así es como, digamos, en física intentan definir la equipolencia. Pero yo también puedo definir la equipolencia de vectores desde una representación geométrica, ¿sí? Le llamo sintética porque hasta el momento, se le llama sintética porque hasta el momento los estamos considerando sin un sistema de referencia, o sea, no están en el plano cartesiano, ¿listo? A esto hago referencia de sintético, si no está en el plano cartesiano. Entonces, ¿cómo vamos a decir que dos vectores son equipolentes? Por ejemplo, yo tengo aquí el punto A y acá tengo el punto B. Y yo tracé el vector. Yo voy a trazar el vector que va desde A hasta B, miren. Acá está, el vector que va de A a B. Y tengo otro vector acá que es el vector que va desde el punto C hasta el punto ¿qué? Sí, bueno, esperen a ver y trato de hacer esto. Aquí, más o menos, listo. Y trazo este vector que va de C a aquí. De C a D. ¿Listo? Entonces vamos a decir que estos dos vectores son ¿qué? Que estos dos vectores son equipolentes, o sea, tienen la misma magnitud, dirección y qué. Y sentido, si aquí yo puedo construir, si esto que me queda acá, esto que me quedó aquí en esta construcción es un qué. Si el cuadrilátero el cuadrilátero A, B, C y D, es un paralelogramo. ¿Sí? ¿Qué es un paralelogramo? Pues un cuadrilátero que tiene que dos pares de lados paralelos. O sea, este es paralelo con este y este es paralelo con este. ¿Listo? Entonces así vamos a decir que dos vectores son ¿qué? Equipolentes. Y bueno, se me acabó el tiempo, muchachos. Mañana entonces, que tenemos 2 horas, vamos a seguir mirando esto. Sí, es que algunos tienen clase, veo que ya se están retirando. Bien, entonces mañana continuamos acá. Y les explico en el notebook cómo vamos a trabajar. ¿Vale? Vale, profe. Gracias. Profe. Listo, muchachos. Vale, sí, señor. Listo, Bueno. profe, mil gracias. Listo. Chao, muchachos. Que tengan buena tarde entonces. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, profe. profe, hasta luego. Gracias, Igual. profe.